Muy buenos días. Estamos en un espacio del programa El Museo Dialoga, un espacio producido por el Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Les saluda su servidor, Luis Pablo Orozco. Para hoy tenemos un invitado de lujo, catedrático de la Universidad Nacional, el doctor Leiner Vargas. De don Leiner podemos hablar largo rato solo de su trayectoria, ¿verdad? Pues yo quisiera presentarles un resumen de lo que es la experiencia y la hoja de vida del doctor Leiner Vargas. Cabe mencionar, doctor en Economía de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, con especialidad en los campos de economía institucional. Además, posee amplia experiencia en los temas de análisis, en los procesos de reforma del sector energía en países en desarrollo y su vinculación con la problemática ambiental. Cuenta con publicaciones diversas en el campo de energía renovable, reformas al mercado eléctrico e innovaciones institucionales en el sector. Cuenta con amplio conocimiento de las instituciones y regulaciones asociadas al tema del cambio climático, procesos de negociación y certificación de créditos de carbono y en particular con temas de agenda en las diferentes COP. Ha trabajado como consultor para Recope, la Dirección Nacional Sectorial de Energía, la CEPAL, la ARECEP e instituciones regionales de regulación del sector de energía en Guatemala. Actualmente coordina el área de investigación en energía, medio ambiente y pobreza del CIMPE de la Universidad Nacional. Bueno, eso ha sido un pequeño balance, ¿verdad? Un resumen, perdón, de la trayectoria y el área de trabajo del doctor Leiner Vargas, con quien podemos discutir y conversar una gran diversidad de temas por su conocimiento y amplio recorrido. Pero hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado en boga, que ha generado controversia, polémica y además ha polarizado, ¿verdad? Y es el tema del empleo público, el proyecto del empleo público y su impacto sobre las universidades. Tal vez antes de entrar directamente en ese eje, yo le pediría a don Leiner que nos ofrezca un pequeño balance sobre el estado actual de la economía en Costa Rica. ¿Cómo estamos, don Leiner? Bueno, hace primero empezar, Pablo, agradeciéndole a la Escuela de Historia, agradeciéndole al museo y al programa la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Siempre es un gusto interactuar además con compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales y tener esta posibilidad de conversar de manera llana y de manera tranquila sobre temas de la agenda pública nacional y además y en particular sobre este tema del empleo público que también de una u otra forma nos involucra en el quehacer institucional de la universidad. Eh, Mira, yo he dicho eh, en los últimos escritos, sobre todo mis columnas para el periódico La República, que son, digamos, el mecanismo más cotidiano que utilizo para expresar mi opinión sobre la situación económica del país, que la economía costarricense no está quebrada, ha estado cerrada. Y he argumentado que efectivamente ha habido un efecto, eh, digamos, producto de la pandemia muy significativo. Es clarísimo que ha habido un antes y un después en la situación económica del país, pero que aún y con las consecuencias económicas que tenemos por la pandemia, la economía costarricense ha sido muy resiliente, ha sido capaz de enfrentar estos desafíos de una forma bastante positiva, eh, sobre todo cuando miramos la composición, digamos, de la balanza de pagos, que en economía nos dice, digamos, qué tan bien o qué tan mal estamos respecto a nuestro comercio internacional, a nuestra producción en general. Eh, yo siento que el país, digamos, ha enfrentado de manera bastante solvente el país y sus instituciones. Y no me refiero necesariamente al gobierno de turno, sino a la institucionalidad país, digamos, que nos ha permitido, digamos,
enfrentar esta situación sanitaria, que es crítica o que ha sido muy dura en el año 2020, y nos ha permitido garantizar que la economía, de una parte, a pesar de haberla cerrado, haya logrado mantener algunos elementos importantes en sectores estratégicos. Y por otro lado, al irse abriendo, la economía va respondiendo de forma bastante, yo diría, razonable a estas nuevas condiciones del entorno internacional. Yo esperaría, a diferencia de otros economistas que los he oído con muchísimo pesimismo sobre el quehacer de Costa Rica, que con la apertura completa de la economía, sobre todo de los sectores del comercio y del turismo, podríamos nosotros recuperar una buena parte de la dinámica económica que teníamos en el pasado y podemos enfrentar una demanda internacional nueva, y economías como la norteamericana y la europea, que van a tener un rebote mayor que el nuestro, podrían arrastrarnos, sobre todo en materia de exportaciones y en materia de servicios, a una condición interesante en los próximos meses y años. Y entonces, lo que tenemos que saldar, o el problema que tenemos que saldar, es los daños que ha provocado la pandemia. Y esos daños que ha provocado la pandemia se están refiriendo a sectores y a grupos de la población y a sectores productivos que han sufrido especialmente con la situación de cierre de la economía. Y que nosotros no tenemos que, de repente, por atender esa condicionalidad específica, pensar que estamos quebrados y tenemos que ahora sí vender las joyas de la corona, destrozar nuestro Estado social de derecho, para simplemente pues, pagar la factura de esa situación que enfrentamos en la salud pública. Algunos pretenderían hacer eso, pero me parece que lo que nosotros requerimos es acudir a la comunidad internacional a financiar adecuadamente este proceso de recuperación económica, de apertura, de reactivación económica, considerar que por algún periodo de tiempo, quizás una media década, vamos a tener que ser muy comedidos en relación al gasto y a la inversión pública que hagamos. ¿Ah? Por ejemplo, la postergación de algunas inversiones estratégicas del país, probablemente habrá que prorratearlas en los próximos 10, 15 años y no hacerlas tan de repente, como queríamos hacer el tren o otras inversiones de gran tamaño en el país. Pero no estamos en quiebra. Y eso significa que no nos vamos a vender a cualquier postor. Por eso a mí no me ha gustado mucho esta posición de los últimos meses del gobierno de pretender asumir que el acuerdo con el fondo es la tabla de salvación de la economía o que ahora tenemos que apretarnos la faja sustantivamente en el sector privado para entregarle más impuestos al gobierno o en el sector público para seguir adelgazando los salarios y las remuneraciones de los trabajadores públicos. Creo que hay que prudentemente actuar, pero que a algunos se les está yendo la mano. A propósito de su columna, don Leiner, estaba leyendo una que usted publicó en La República sobre los mitos alrededor del empleo público y pareciera que algunos economistas, más por ideología que por ciencia, enarbolan un tamaño exagerado del Estado costarricense y la necesidad de atomizarlo. ¿Qué tan cierto es eso que se dice sobre el tamaño del Estado en Costa Rica? Bueno, quizás a diferencia de otras realidades en América Latina y en el planeta, el país ha logrado tener un enorme éxito en los indicadores de salud y de educación en el siglo que recién terminó, siglo pasado, sobre todo en la segunda mitad del siglo, que han sido explicadas por básicamente la inversión de largo plazo que hizo el país en su recurso humano, en educación, y la inversión en
sanidad pública, que después fue, digamos, complementada con protección social, con regímenes de pensiones que nos permitieron cubrir a una parte importante de nuestras personas que salían del mercado laboral. Si uno mira los indicadores de mitad de siglo y los mira hacia finales del siglo, la verdad es que el país fue tremendamente exitoso del siglo pasado. Y vos como historiador, ustedes que están en la escuela de historia saben muy bien esto. Eh, la verdad es que el país fue muy exitoso en avanzar en elementos del bien común, ¿verdad? Lo que llama Amartya Sen, digamos, una buena y larga vida, ¿no? Una calidad de vida para las familias costarricenses. Y esta inversión fuerte en salud y en educación digamos, le permite al costarricense tener bienes públicos adicionales a su salario, ya sea en el sector privado o en el sector público, donde quiera que esté, que le dan una calidad de vida mayor y que hacen que la expectativa de vida del costarricense sea una de las más largas en el planeta. Es decir, nosotros estamos en el primer mundo en materia de longitud de nuestra vida y además tenemos un sector público que le brinda ciertos servicios fundamentales al ciudadano que hacen que además de tener una vida larga la tenga, digamos, en mejores condiciones de salud y de educación que el promedio de América Latina y que muy otras sociedades, inclusive de las llamadas sociedades de alto desarrollo. Entonces, cuando se habla de un Estado grande y se pasa por alto la calidad y la cantidad de los servicios públicos que recibe un ciudadano costarricense en promedio versus lo que recibe un ciudadano en Guatemala, en Honduras, Salvador o en otras realidades, inclusive en Sudamérica, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, nosotros estamos muy por encima de esa tasa promedio. Pero cuando vemos la ecuación del lado de los ingresos, ¿eh? Ahí es donde hemos estado fallando estructuralmente. Nuestro estado es un estado pobre cuando se mide desde el punto de vista de la capacidad de recolectar impuestos. Y además, la estructura tributaria es una estructura tributaria que se carga más sobre la clase media y sobre las actividades, digamos, secundarias de impuestos y no sobre una carga directa a la estructura tributaria, que significaría que pues, los impuestos son más progresivos. Lamentablemente, esta estructura tributaria que ha sido muy tiesa, además muy desigual en materia de carga tributaria, se ve afectada por dos fenómenos muy particulares, que son fenómenos que lastimosamente en Costa Rica no son de agenda nacional. Yo lo menciono ahí en el artículo. Uno es una impresionante evasión fiscal, ¿verdad? Sobre todo por un sistema de aduanas muy, pero muy deteriorado, un sistema de cobro en aduanas que no se ha reformado y que inclusive en los últimos meses tampoco lo van a hacer los diputados de esta administración. Y una, digamos, creciente exoneración, lo que llamamos los economistas un gasto tributario muy alto. Y es sectores productivos y sectores del ecosistema social que están exentos al pago de impuestos. Entonces, queda una cobertura del sistema tributario muy bajo y además una estructura tributaria de muy baja calidad en términos de distribución del ingreso. Eso hace de nuestro sistema tributario un sistema injusto, un sistema desigual y un sistema muy pobre para cobrar impuestos, incluyendo y a pesar de las reformas de la última ley, ¿verdad? En su parte tributaria, quedaron, la verdad, esas exoneraciones y esos sistemas de cobro de impuestos muy, pero muy deteriorados.
Entonces, no es cierto que tenemos un Estado grande o que tenemos un Estado, digamos, gigantesco, un leviatán, como dicen algunos neoliberales en nuestra historia, ¿verdad? Lo que es cierto es que tenemos un Estado con una gran incapacidad para cobrar impuestos. Y entonces tenemos una estructura de servicios públicos que no está acorde a la estructura de ingresos públicos. Quisiéramos servicios públicos al estilo de Suecia o de Dinamarca, pero tenemos la estructura fiscal más parecida a Haití o a Guatemala. Y entonces, ese debate es el que nos tiene hoy en día, porque algunos dicen que lo que tenemos que hacer es acomodarnos a una calidad de los servicios públicos de Guatemala y de Haití, dado que no cobramos bien los impuestos, y otros decimos que tenemos que dejar esa alcahuetería, ¿eh? Y de verdad convertirnos en un país en donde cambie la estructura tributaria y donde mejore la recaudación. Pero eso pasa por poner en cintura a algunos sectores de la oligarquía del país que obviamente han pasado como pasajeros gratis muchos años, incluyendo medios de comunicación, incluyendo actores importantes del sector empresarial, incluyendo algunas empresas que ya tienen más de 40 años de estar exentas en zona franca. Es decir, incluyendo una reforma tributaria mucho más equitativa. Esa discusión tributaria, esa discusión de modelo país, es la que está hoy de alguna manera tras bambalinas. No tenemos en Costa Rica un Estado exageradamente grande. Pueda, y ahí Pablo y compañeros de la facultad, pueda que hayamos tenido algunos excesos, ¿verdad? Y haya que corregirlos. Y probablemente podemos hablar de eso ahora que hablamos del empleo público. Pero si miramos esencialmente en lo que gasta el Estado público, el Estado costarricense, y la calidad y efectividad respecto a, digamos, otras naciones, el país no está enfrentando un problema serio de tamaño del sector público. Está enfrentando un problema de financiamiento de ese sector público y el problema es que nos hemos venido endeudando para hacer ese saldo, digamos, saldar esa cuenta en rojo y seguir manteniendo a esos pasajeros gratis. Y bueno, la jarana siempre sale a la cara, como decimos allá en mi barrio. Y ya entrando directamente en materia de empleo público online, ¿qué significa este proyecto para las universidades? ¿Cuál es el impacto real y directo que tendría? Bueno, yo quisiera empezar más bien por contarles que la ley 9635 que se aprobó en el 2018, que fue o que de alguna manera la discusión de esa ley estuvo muy marcada por la parte tributaria, ¿verdad? La parte de impuestos, la reforma al impuesto al valor agregado, la llegada, digamos, del impuesto a los servicios, ¿verdad? Y todos estábamos como muy metidos en esa discusión y nos metieron un gol enorme, yo creo que muy significativo, que se llama regla fiscal, ¿verdad? Del lado del gasto. Esta regla fiscal tiene además unas características muy particulares ya a la hora de ser reglamentada, porque no solamente afecta la parte presupuestaria, sino la liquidación del presupuesto. Y ahí hay un efecto muy fuerte, Pablo y compañeros de historia que nos están viendo y de otras escuelas de la facultad y personal de fuera de la universidad. Tiene efectos muy importantes en la forma en cómo se organiza la asignación del presupuesto en cualquier entidad pública, pero y además, ¿verdad? Por la forma en cómo quedó la ley, por lo menos hasta ahorita, entendemos que las universidades quedaron adentro, ¿verdad? Todavía no nos han sacado. Por lo menos la sala cuarta no se ha pronunciado y pareciera que eso va a quedar consolidado a favor de la administración
pública, de la administración del Estado. Si eso es así, esa ley trae un paquete de cambios en los estímulos, en los incentivos del empleo público muy fuerte. Cambia la dedicación exclusiva, no solo en tamaño, sino en proporción. Cambia la anualidad, la forma en cómo se cobra y el valor nominal de la anualidad. Y también cambia la proporcionalidad en que se puede usar el presupuesto público para remuneraciones versus la condición de endeudamiento del país y la situación de las finanzas públicas. Vieras que cuando se hizo esto, yo por ahí publiqué un articulito diciendo que estábamos apretándole demasiado la faja al sistema. Y algunos decían que había que hacerlo todavía más restrictivo. Bueno, yo creo que después de la pandemia nos dimos cuenta que metimos la pata y apretamos demasiado la faja. Yo soy de pensar que muy probablemente en un par de años, 2, 3 años, vamos a estar tan ahogados por la regla fiscal en las instituciones públicas que el gobierno de turno, sea cual sea, ¿no? El que gane, porque pues, aquí ya empiezan a oler, ¿verdad?, a los abejones de mayo, como decimos en mi pueblo, serían los abejones de febrero, en todo caso, del próximo año. Gane quien gane, van a tener que proponerse una flexibilización de la regla fiscal, porque el ajuste es de tal magnitud en la estructura de la composición del presupuesto de remuneraciones versus otros rubros del presupuesto, que en algunas instituciones van a empezar a haber despidos masivos de empleo público, salidas de interinos y probablemente la afectación hasta en la cotidianidad. Por ejemplo, en la institución en donde nosotros estamos, la Universidad Nacional, esto podría enfrentarnos en el 2022 y en el 2023, de continuar así como está, a tener que vernos, digamos, en la penosa situación, por ejemplo, de no contratar interinazgo o de reducir la oferta académica en alguna dimensión, o inclusive dejar de pagar ciertos derechos laborales, ya no porque no haya plata, ¿eh?, sino porque no se puede asignar esa plata de la forma que de alguna manera se ha venido asignando en el pasado. Y esto lo digo y te agradezco el espacio porque de alguna manera, de esta manera tan coloquial, tal vez los universitarios pueden entenderlo de una mejor forma que si a uno se lo dicen en la colilla del salario. Esto lo enfrentamos por una situación que se generó en el 2018, que no advertimos a tiempo los universitarios. Lamentablemente estábamos, como dicen, pescando en otro lago en aquel momento y no nos dimos cuenta que se nos estaba viniendo esta situación. Algunos en el sindicato lo advirtieron, pero la administración pasó por alto toda esta discusión en aquel momento. Y lamentablemente los universitarios hoy estamos enfrentando esa situación, pero lo digo, esa misma situación la están enfrentando en el sector público, en todo el sector público. Y esto lo que va a generar, al final de cuentas, es un efecto boomerang sobre la calidad de los servicios públicos. Y yo lo menciono en mi artículo porque hay algunos que tienen una doble agenda, ¿verdad? Y es que cuando se deteriora la calidad en el sector público, nos toca acudir al sector privado. ¿Ah? Los biombos en la caja del Seguro Social, las universidades de garaje o de centro comercial en el sector de educación superior, que por cierto ahora ya tienen hasta remodeladas sus aulas, ¿ah? Que por alguna u otra razón no pagan impuestos, ¿verdad? Pero bueno, obviamente cuando se deteriora el sistema público, aparecen entonces obviamente los oferentes en el sector privado y claro, la justificación es muy obvia. Hay un problema de demanda
provocado por una reducción en la población en edad de estudiar, que se nos va a venir cada vez más cerca a la universidad. En cuestión de 2 o 3 años, la pirámide poblacional nos llega. Y Pablo, lamentablemente, no advertimos a tiempo esa situación y podríamos vernos forzados a una reducción de nuestra capacidad para darle educación superior a esa población producto de esta regla fiscal. Sumado a eso, viene ahora lo que yo llamo la revancha de los señores y señoras diputados y de algunos actores del gobierno de turno. La revancha y es la sacada de clavo con las universidades. Y eso es a lo que han llamado ley de empleo público, que es una sacada de clavo con los empleados públicos, porque dicen algunos que a nosotros se nos debió haber aplicado la reforma al Código de Trabajo ilegítima que hicieron durante la pandemia, y era que tenían que habernos reducido la jornada, reducido el salario, medio despedido, como le pasó a muchos en el sector privado. Algunos en el periódico La Nación, no sé si leíste esa columna que salió de a patadas o hay para todos, ¿verdad? Algunos querían tratarnos de patadas, violentando el código de trabajo, digamos, ese pedazo de institucionalidad que nos ha hecho diferentes en el país en muchos años. Para ustedes los historiadores eso tiene que ser muy importante, ¿verdad? Porque es la base, digamos, de una sociedad mucho más equilibrada, que nace ya en los años 40, digamos, en la discusión social de los años 40, y que se consolida en el país, y que permite que los trabajadores tengamos, digamos, ciertos derechos sobre los cuales no se pueda violentar. Lamentablemente, la historia, espero que ustedes la escriban pronto, la historia en la pandemia es de violación abierta de ese código de trabajo, producto de excepciones que se crean durante este periodo especial en el año 2020. Y bueno, como no se nos acudió a esa excepcionalidad, ahora nos quieren achacar que somos los privilegiados y entonces que tenemos que pagar los platos rotos de un Estado que cada día se vuelve más insolvente. Esa es la ley de empleo público. La ley de empleo público lo que establece como, digamos, justificación básicamente es que hay salarios muy altos en instituciones, hay salarios desequilibrados, digamos que se pagan salarios diferentes por hacer lo mismo en una institución y en otra, y entonces ahora hay que llevar todos los salarios públicos a una tabla rasa, a una especie de homogenización a la baja. Y esa tabla rasa a la baja, además de ser ilegal, es inconstitucional en muchas de las instituciones por sus márgenes de autonomía, pero además, te voy a decir, es perjudicial para el sistema público. Entonces quisiera tal vez dejarte un poco que conversáramos, pero esos 3 elementos son fundamentales para hablar de empleo público. Justamente ahora que usted hablaba de esa estandarización salarial hacia la baja, ¿verdad? ¿Qué significa el salario global? Era una de las preguntas que traía para esta ocasión. Y también, paralelo a ello, conversar sobre la campaña mediática tan agresiva hacia el sector público en medios digitales que ahora están de moda, ¿verdad? Además de los ya tradicionales que todos y todas conocemos, donde justamente se crea un discurso casi que del odio, por no decirlo así directamente, hacia este sector de la clase trabajadora del país. Donde, por ejemplo, gente del sector privado que lee el titular, ya sea CRO y de La Nación o de otros, inmediatamente abajo comenta llamando vagabundos, privilegiados, entre otra serie de adjetivos que yo me imagino que ya usted mismo ha conocido, ¿verdad? Quisiera tal vez, don Leiner, una reflexión sobre eso, porque pareciera que es una especie de apología de la precarización laboral, lo que también está de fondo detrás de esto, ¿no? Sí,
vamos a ver, aquí hay dos temas importantes. El primero es un tema técnico y es salario global. Hace algunos años, tal vez una década, en el país empezó a haber esta discusión en algunas instituciones y era de cómo corregir, digamos, que los incentivos estaban volviendo una bola de nieve, ¿verdad? Sobre todo la anualidad y la dedicación exclusiva, la prohibición y en algunas instituciones el sobresueldo, ¿verdad? De algunos funcionarios. Se estaba volviendo una bola de nieve que a la hora de ya verla en el tiempo se volvía insostenible. Entonces, eh, algunos, digamos, instrumentos para corregir eso es llevar esos incentivos a un solo salario, es decir, es acumular todos los incentivos y ponerlos en un salario, y eso determina que tu salario ya no crece en función de los incentivos, sino que crece en función básicamente de la inflación o de una negociación, eh, digamos por productividad que se estipula en estas instituciones. Hay básicamente 3, 4 instituciones que han hecho esto: Banco Central, ARECEP, la Contraloría, que lo han implementado de manera más o menos solvente. El tema es que estas negociaciones se dieron para un salario de mercado. Por lo tanto, lo que teníamos era gente que estaba por arriba y gente que estaba por abajo. Los que estaban por abajo del salario de mercado, lo que hicieron fue subir en el salario, y los que estaban por arriba se mantenían en su salario hasta ser pensionados. Entonces, lo que ha sucedido es que este mecanismo lo que hizo fue ir sacando a las personas que estaban en el sistema tradicional y elevando el salario promedio, de tal manera que en instituciones como la Contraloría, como ARECEP, como el Banco Central, los salarios medios han seguido altos, pero son más equilibrados. ¿Ah? Punto. Eso ya pasó. ¿Ah? Ve que ahora el concepto que están aplicando los diputados quiere, por un lado, poner a todos igualitos, ¿ah? Pero resulta que poner a todos iguales significa subir a los que están más abajo. Entonces dicen, no, los que están más abajo se quedan ahí. ¿Ah? Pero además, en el sistema del salario global que se aplicó en la Contraloría y en otras instituciones, los que estaban más arriba se quedan ahí hasta pensionarse, porque hay derechos adquiridos. ¿Eh? Resulta que los que dicen, no, miren, los que están arriba se bajan al salario medio global. ¿Eh? Entonces, lo que estamos haciendo es provocando una precarización del salario de los trabajadores públicos, porque van a seguir habiendo diferencias, digamos, entre los salarios, entre los que están ahorita más abajo y los que están, digamos, más arriba. Pero además, el salario promedio baja para todos. Pues, obviamente, esta consideración de la forma en cómo los diputados entienden o interpretan la categoría de salario global es inconstitucional, viola reglas del juego y reglas, derechos adquiridos de los trabajadores, pero además presume que los servicios van a seguir siendo iguales. Si una persona, digamos, se va a quedar ganando $500,000 por sécula seculorum, que le compensen por la inflación, esa persona va a dar la misma calidad del servicio que si gana 1,000,000, 1,500,000. Obviamente, todos los que hemos trabajado en la administración pública sabemos que la necesidad de los trabajadores de ir mejorando su capacidad de calidad de vida requiere mejores condiciones salariales y demás. Pero para justificar ese digamos, inequitativo proyecto de salario global o reforma al empleo público, que yo llamaría reforma al salario del empleo público, porque no es una reforma al empleo público. El instrumento propagandístico del Estado y del sector privado, digamos, interesado en esto,
es gigantesco. Y aquí hay 3, 4 medios, digamos, de opinión que se han ensañado contra el empleado público. Y bueno, un día sí y el otro día también avasallan al trabajador público. Eh, y, y, y bueno, obviamente ha provocado un disgusto en el costarricense hacia lo público, un disgusto hacia las personas trabajadoras públicas, haciéndolos ver como personas incompetentes, vagos, oportunistas, ladrones, ¿eh? Corruptos, y bueno, todo tipo de manifestación. Ya ahora también eh, eh, pareciera entonces que somos culpables de prácticamente todos los daños y perjuicios que han padecido las personas producto de la pandemia, y bueno, quién sabe qué cosas más. Eso, lamentable, eh, pero lo que es más lamentable, Pablo, y universitarios, y vea, viniendo de esta facultad, es el nivel de silencio con que los universitarios y los trabajadores del sector público están enfrentando esto. O sea, algunos parecieran que están aceptando que son así como les están diciendo en la calle. Yo me veo obligado a decir que yo no me siento así, yo me siento un trabajador responsable que he venido a trabajar todos los días de esta pandemia aquí a mi oficina a seguir escribiendo y haciendo las cosas que he tenido que hacer, dando clases, haciendo las investigaciones del caso, publicando, e inclusive he sido muy activista. Y no es porque esté defendiendo ahora ningún interés electoral, ¿verdad? En algún momento algunos pudieran haber dicho, ah, bueno, es que quería ser rector, pero ahora ya no, ¿verdad? Me pude haber quedado callado, tranquilo en mi casa, atendiendo a mi esposa y a mis hijos, y no lo he hecho porque, mire, entre otras razones, yo considero que lo que me gano es justo, ¿eh? Y considero que lo que se ganan muchos de los universitarios y muchos de los empleados públicos es justo. Que el problema que tenemos en nuestro país es que tenemos que atender el por qué algunos salarios en el sector privado son tan bajos, teniendo un país en donde el costo de la vida es tan alto. Yo no entiendo y no interpreto cómo alguien puede vivir con 350,000, 400,000 colones al mes y mantener 3, 4 niños y tener una condición de vida razonablemente buena. Eh, eh, el día en que los costarricenses entendamos que 1,000,000 de colones en este momento para una persona, ¿ah?, de la clase media, media o media baja, apenas si le alcanza para medio vivir, ¿eh? Porque el país se volvió caro, el país se volvió muy caro en los últimos años. Eh, y entonces, pareciera que para algunos de estos actores de la farándula económica y de la farándula de las noticias, eh, ya medio millón es demasiado para un empleado público que tiene que viajar, que tiene que comer en el trabajo, que tiene que gastar en muchas cosas para poder atender, estar en una oficina pública, para atender su jornada laboral. Eh, y entonces, no sé, yo creo que este es un discurso eh, que solamente se puede debatir y se tiene que combatir con con nuestro castigo político a los actores de la política que nos han venido castigando en los últimos años, Pablo. Y yo se los he advertido a muchos, les digo, mire, a la vuelta de la esquina van a estar viniendo a pedirnos los votos. ¿Ah? Y creo que los trabajadores públicos tenemos que unirnos y dejar muy claro que no les vamos a regalar nuestro voto, que es nuestro, digamos, activo importante en la política del país, a cualquier hijo de vecino que venga con un argumento ahí medio flojo, ¿ah? Porque
creo que si no nos defendemos ahora como trabajadores públicos, como familia costarricense, eh, y no sé, si nos pasaron por encima con el tractor, la próxima vez nos pasan por encima, Pablo, con la planadora, y ahí sí es cierto que no vamos a quedar pero sirviendo para nada, ¿verdad? Sí. Le pregunto, don Leiner, así de una forma directa, ¿verdad? ¿Tendrá sentido en el futuro aspirar a un doctorado, a un postdoctorado? ¿Tendrá algún tipo de estímulo el hecho de publicar en revistas científicas, libros, etcétera, a sabiendas de esas restricciones, de esos techos que se van a generar en términos salariales? Mira, yo no sé cómo van a enfrentar nuestras autoridades este tema. Y te digo que, vamos a ver, eh, no sé qué tan fácil es estar en los zapatos de las actualidades de las universidades de hoy en día. Y lo digo con conocimiento de causa, porque vamos a tener que enfrentar una transformación, ya sea que la haga la Dirección del Servicio Civil, como está en la En el propuesta de ley, proyecto, sí. o que la haga la Oficina de Recursos Humanos y nuestro Departamento de Recursos Humanos. Pero si no hay una adecuada remuneración a los académicos, va, digamos, si hay tabla rasa y se dice, bueno, este es el salario único, y aquí no hay posibilidades de ascender en el sistema de carrera académica, lo que vamos a deteriorar es los incentivos a producir intelectualmente. Vamos a tener profesores probablemente, y con el perdón de ellos, profesores de colegio grande, ¿verdad? Que se van a dedicar a repetir sus notas por sécula seculorum, porque tienen que ir a manejar un Uber en la tarde, noche, o porque tienen que ir a ver dónde complementan su salario, su ingreso, o dónde buscan una institución o una empresa que les realmente les remunere de acuerdo a la intelectualidad que significa tener eh, un doctorado o dos postdoctorados y lo que significa estudiar 30 años para poder, digamos, tener derecho a dar cátedra. Eh, algunos de los actores privados y de la prensa que están hoy en día discutiendo estos temas tienen la menor idea de lo que significa el sacrificio de una carrera académica, por ejemplo, en las ciencias naturales, y ni qué decir en las ciencias sociales, vos que sos historiador y que conoces lo que significa la cantidad de noches de desvelo para hacer una publicación científica de calidad, ¿verdad? Lo que significa pasar esos filtros. La gente piensa que eh, el daño en nuestros ojos y las canas que colgamos son de gratis. No son efecto de muchos años, ¿verdad? De esfuerzo. Entonces, el deterioro viene no solo en los incentivos de las personas, que los jóvenes no van a querer ser académicos, no van a querer ser científicos, no van a querer ser historiadores, no van a querer ser economistas, no van a querer ser danzarines, ¿verdad? Danza, o filósofos, o peor aún, científicos, químicos, biólogos, no van a querer dedicar su vida porque no hay una compensación adecuada en el sistema académico y porque un diputado o una autoridad pública puede determinar, mira, este debería ganar más porque este no, este menos. Y, no, esos patrones de ajuste no puedo, bueno, van a estar en manos de otra gente. Eso va a tener una incidencia enorme en la calidad del servicio que se brinda en las universidades. Eh, pero bueno, no quieren escucharnos. Yo espero, y el último recurso que tenemos es el de la sala cuarta, Pablo. Este, pero bueno, si por la noche se saca el día, como dicen, por la víspera se saca el día, la sala cuarta y se acomoda también muchas veces a los aconteceres de la clase política. Yo por eso he dicho
que esta ley de empleo público ha sacado lo peor del costarricense a relucir. Por un lado, la revancha de los señores diputados y de un gobierno completamente nefasto que tenemos en nuestra historia. Espero que así la historia lo cuente, un gobierno, digamos, completamente incompetente, incapaz, absurdamente, ideológicamente revuelto, enredado, torpe, pero al mismo tiempo una sociedad de actores en donde nosotros mismos estamos, Pablo, vos y yo y muchos otros, que no fuimos capaces de percibir a tiempo esta situación y nos pasaron por encima a sabiendas de que nos van a pasar por encima, no estamos reaccionando, no estamos dando la talla, no estamos, digamos, sabiendo defendernos a pesar de que somos los intelectuales del país, no estamos poniendo la agenda nacional donde tiene que estar y yo soy absolutamente preocupado de ambas cosas, ¿ya? De lo malo que tenemos del otro lado, de un gobierno incompetente, etcétera, pero también de lo dormido que está nuestra intelectualidad. Y te cuento, por ejemplo, pues te felicito y lo felicito a ustedes en la Escuela de Historia y en el museo por tener este programa y demás, pero ¿cuál es la discusión que hemos tenido, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales de este proyecto desde hace ya varios años que está ahí? Bueno, como si esto no fuera con nosotros, como si fuera más importante el horario de las clases del próximo trimestre, en relación a esta discusión de largo plazo que obviamente nos afecta. Y otro concepto que ha sido duramente atacado por los medios de comunicación es el de autonomía universitaria. ¿Qué significa para el contexto de este proyecto el, la, la estabilidad, la persistencia, el respeto por la autonomía universitaria? Mira, el constituyente y la constituyente fue muy clara en relación a las características que tiene la autonomía de las universidades. Claro que hoy se quiere pasar una reforma constitucional a través de una ley común. Entonces, yo siempre he dicho, si hay algunos actores políticos de este país que no le gusta la forma en cómo la constituyente dejó la autonomía de las universidades, pues entonces ocúpese de hacer una reforma constitucional, ¿verdad? Y hágala como debe ser. Proponga qué es lo que va a cambiar de la autonomía y cámbiela, si puede. Pues tiene que pasar dos legislaciones en dos periodos diferentes y tiene que pasar más de 38 votos de acuerdo en los diputados, en la legislación actual. Pero no, quieren hacerlo a través de una ley común. Y bueno, lamentablemente ya nos metieron el primer gol, que es la ley, en el capítulo 3, la ley fiscal, que ya nos altera las condiciones de la autonomía de manera significativa a través de este mecanismo que le decía de presupuesto, de norma presupuestaria, de regla fiscal. En este momento, el empleo público y la forma en cómo está estructurado cambia completamente la forma en cómo las universidades gestionan el principal recurso que tienen, que es el recurso y el talento humano. Y esta función queda muy claramente establecida como una función que es de las universidades, no es una función del Estado. El Estado tiene que ocuparse de evaluarlos como nos podría evaluar, ¿verdad? En materia de cumplimiento de nuestros fines, de nuestros estatutos, del cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, inclusive la Contraloría en relación a los programas de trabajo que presentamos cada año, tiene total validez que nos pidan rendición de cuentas, eso está bien, pero la mezcla
el meterse en la gestión es claramente una violación de la autonomía. Y esta autonomía de gestión está defendida en la Constitución. Entonces, yo no he visto ningún abogado constitucionalista que diga otra cosa más allá de lo que dice la Constitución en su norma sobre la autonomía. Pero siguen tratando de, por eso, de una forma muy particular, se ha dicho que este proyecto es cantinflesco. Este proyecto trata de engañarse y engañarnos a la opinión pública. Un día nos dicen que se va a respetar la autonomía, la moción de los diputados, al día siguiente no, que seguimos dentro de la ley, que seguimos dentro del paquete de la ley, y que se nos va a pedir permiso, pero no se nos va a sacar, y entonces, la pucha, yo les digo, digamos, si yo estuviese, fuese un juez constitucional, pues simplemente tabla rasa. O sea, ahí está en la Constitución muy claro a quién le corresponde la gestión del talento humano de las universidades. No se pueden meter en la definición de qué tipo de profesor, ni qué tipo de recurso humano se requiere, ni qué carrera, ni en qué lugar se abre, ni cuánto se le paga a un funcionario universitario. Eso no significa que nosotros en la universidad no tengamos que llamarnos a ser mucho más comedidos, Pablo. Y lo he dicho, y bueno, yo sé que usted sabe que yo perdí la campaña, entre otras razones, por ser tremendamente crítico. Y he perdido muchas veces la campaña por ser crítico, y eso no me duele, de el accionar interno de las universidades. Nosotros no podemos tener anualidades del 5% como tuvo la UCR sobre el salario global, sobre el salario total. Eso es una atrocidad de incentivo. Nosotros no podemos estar teniendo el sistema de sobresueldos que tiene la Universidad Nacional para pagarle a la gente del Consejo Universitario y a los puestos más altos de esta universidad en la Universidad Nacional. Eso es una exageración. Un sobresueldo del 30-35% sobre categorías salariales altas. Eso es lo que hace sacarnos en la prensa con números que son astronómicos. Algunos de mis compañeros académicos dicen, ¿dónde están esos puestos para ir a buscarlos? Porque yo tengo 30 años y no me gano a más y la mitad de eso que dicen en el periódico. Bueno, existen porque hay prácticas ilegítimas en donde el propio Consejo Universitario se autorreceta sobre sueldos. Eso no puede ser. Eso hay que corregirlo. Más, lo publiqué hace 2 o 3 semanas internamente en la universidad. Dije, hay que corregir estos sobresueldos para lavarse la cara antes de que aparezcamos en la prensa por este tipo de cosas. Pero eso hay que hacerlo adentro. Lamentablemente, nosotros los universitarios somos, y particularmente los académicos, somos tremendamente despistados. Nos hemos acostumbrado como a decir, eso es de la administración universitaria, y que Francisco y su equipo, su gabinete y su gente se resuelva eso. Y no es así, porque la asamblea universitaria nos obliga a ser garantes de que todo eso que pasa en la administración universitaria es corresponsabilidad nuestra. Nosotros tenemos, en el caso del SIMPE, por ejemplo, nuestro director es representante en la asamblea universitaria y lo que él haga tiene el mandato de la asamblea del SIMPE. Lo que hace tu directora o tu director es el mandato de la asamblea de historia. Y así cada escuela. Entonces, aunque parezca que no estamos involucrados, somos responsables. Tenemos que tener la información a tiempo, tenemos que tener la claridad de decirle a nuestro director o directora, subdirector, mire, póngale atención a este tema, pronúnciese en la asamblea de historia o en el consejo académico de historia o en el consejo académico del SIMPE o en el consejo académico de la unidad respectiva sobre este tema. Si nosotros queremos que no nos intervengan desde afuera, tenemos que hacer ese trabajo interno de ser muy comedidos.
Y eso no lo hemos hecho porque no nos gusta embarriarnos las manos, Pablo. Lamentablemente los académicos vivimos de alguna manera muy separados de esa realidad y mientras no hagamos esa tarea de corregir esas pequeñas manchas negras que tenemos en el contexto universitario, y medios como el CR Hoy o como La Nación o como cualquier otro de estos, las televisoras, etcétera, Canal 7, Canal 8, nos van a seguir avasallando. Eh, y la gente va a decir, mira, Pablo, ¿qué hará con los 6 millones que gana? ¿Ah? O Leiner, ¿qué hará con los, no sé, cuántos millones ganará Don Leiner en la universidad? Y bueno, yo siempre les he dicho, miren, revisen mi colilla, yo nunca, digamos, no tengo dedicación exclusiva, no soy una persona, digamos, creo que gano lo que merezco, pero las personas piensan que uno está, no sé, ahogado en dinero. Claro. ¿Ah? Sí, claro, la condición de los interinos no es noticia, ¿verdad? No. Noticia. Don Y Leiner, ya, además algo muy importante de Pablo, y yo creo que ya vamos cerrando. Una cosa muy interesante que ha pasado, a la gente le molesta que un chofer gane 1,5 millones, que un conserje gane 800,000 pesos, como si que alguien ganase un salario decente fuera una molestia. Yo no sé dónde están aquellas luchas trabajadoras de los principios del siglo pasado, ¿te acuerdas? ¿Ah? Donde la gente trabajadora se unía alrededor. Ahora resulta que hay envidia porque alguien gana bien. Debería de haber una conciencia alrededor de nosotros, los trabajadores públicos, de que un funcionario en el sector público gane razonablemente bien no es malo. Lo que tenemos que corregir es cómo hacemos para que gane bien también en el sector privado, para que mejore su condición, para que no tenga que ir a manejar un Uber o un Didi o arriesgarse a tener una bicicleta ahí para ir a jalar un almuerzo. Eso es lo que tenemos que tratar de corregir, pero que un oficial nuestro de seguridad en la universidad reciba una remuneración decente, eso no nos debería de crear roncha a nosotros. Y lamentablemente la gente en las universidades se traga esas cosas y hasta le hace bulla a ese bullying laboral que ha empezado a haber en el país. sí, bueno, esa conversación ha sido sumamente productiva, me parece que da para mucho más, inclusive, don Leiner. Ya ahorita estamos así, como usted bien lo decía hace poco, en la etapa de cierre de la entrevista. Y una de las preguntas finales que yo le tenía, pues ya usted la ha abordado en su intervención pasada, y es, ¿en qué hemos fallado nosotros las universidades? Esa era la pregunta que yo le iba a plantear. Usted ya abordó un poco de eso y cómo corregir, ¿verdad? En esa dirección, tal vez complementar con lo siguiente, ¿cómo podemos nosotros ahora en el siglo XXI, las universidades públicas en el siglo XXI, producir o acentuar más esa producción de conocimiento que le llegue a la gente, que le llegue a las comunidades, que justamente nosotros como funcionarios universitarios también nos preocupemos más abiertamente por la situación precaria de trabajadores del sector privado, algunos, ¿verdad? No todos, pero que la están pasando muy mal. ¿Cómo abrimos más la universidad, don Leiner, a la sociedad, para que no tengamos esa situación tan reticente y tan agresiva de parte de sectores externos? Sí, bueno, yo siempre he dicho que en principio tenemos que lavarnos la cara de estas pequeñas manchas que hemos ido sumando a lo largo de los años. No, no podemos permitir esos pequeños abusos que nos hacen esconder la piedra, ¿verdad? Que nos hacen ponernos a la defensiva cada vez que alguien nos enfrenta ante un salario exagerado, ante un funcionario o una funcionaria que tal vez está cometiendo una situación que no es conveniente para el país y no es conveniente para la universidad.
Pero yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los trabajadores universitarios es gente humilde, es gente honesta, es gente que hace un gran esfuerzo para, sumar, para apoyar al país y que todos estamos metidos en este barco tratando de hacer lo mejor por el país. Creo que la agenda de comunicación de la universidad hacia la sociedad debe mejorar muchísimo, que nosotros hacemos muy poca comunicación social de lo que hacemos. Yo espero que usted con este programa y el aporte del museo pueda también mejorar eso, porque es fundamental que hagamos más comunicación activa a la sociedad. Creo que también tenemos que hacer un alto y mejorar nuestra posición frente a las regiones del país que están más atrasadas. El esfuerzo de regionalización es un tema fundamental para poder posicionar la universidad pública en segmentos y en sectores de la población que están más, digamos, reprimidos, que están más afectados. De hecho, ya de por sí desiguales desde antes de la pandemia, pero que con la pandemia están aún más atrasados en ese proceso de mejoras en desarrollo social y de calidad de vida. Y la otra cosa es que creo que tenemos que ser más activos, más críticos. Mira, a mí hay veces me preguntan si me molesta que haya mucha gente opuesta a mis planteamientos y yo digo, qué dicha que tengo con quién discutir, porque lo peor que le puede pasar a la intelectualidad de este país es que empiece a discutir consigo misma, a encerrarse en las cuatro paredes de un cuarto o de su universidad o de su facultad y a discutir consigo misma. No, 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 no. La intelectualidad tiene que estar presente en los grandes debates de la vida nacional. Y esa discusión es una discusión política, sí. Esa discusión es una discusión académica, sí. Esa discusión es una discusión con los actores de la sociedad, entendiendo sus mensajes y entendiendo sus necesidades. Y por supuesto, eso lleva ronchas. Nadie sale, digamos, de una disputa social, nadie sale limpio. Siempre va a haber alguna situación, algún enfrentamiento, alguna confrontación, pero usted y yo sabemos que el cerebro sale mucho más fortalecido cuando se tiene una discusión seria, de nivel sobre diferentes temas, cuando se discute interdisciplinariamente con otros actores y otras profesiones. Y a la universidad en los últimos años, yo diría que en los últimos 15, 20 años, se ha generado un letargo en ese debate, en esa discusión, en ese enfrentamiento con los problemas, y eso le hace mucho daño a la academia. Yo espero que la pandemia y que estas revolcadas que nos están pegando en el quehacer público, como la ley de empleo público, si se aprueba, nos permitan revivir el espíritu académico, que es un espíritu siempre de lucha, de debate, ¿ah? De posiciones, de discusión, la sana discusión que debería volver a nuestro campus universitario después de la pandemia, pero no una discusión acomodadiza al interés de un gobierno o al interés de un grupo de rectoría, no, una discusión sobre los grandes temas de la vida nacional, sobre la necesaria agenda universitaria, sin temor a que me corten el salario, o a que no me den el puestico, a que no me nombren en el siguiente puesto que quiero, no. Con la tranquilidad de que podemos contribuir con ese debate a mejorar la sociedad en la que vivimos. El peor problema de un intelectual es dejar de ser escuchado y dejar de interactuar con la sociedad. Yo espero que los intelectuales de esta década, de esta época,
y ojalá renazcan con la pandemia de una mejor manera. Muchas gracias, don Leiner. Este ha sido un diálogo más, un diálogo muy sustantivo en el programa El Museo Dialoga. Quiero agradecerle, don Leiner, su colaboración, su anuencia. Ojalá podamos contar con usted para otros temas más de la agenda nacional y universitaria. Siempre será bienvenido a nuestro espacio y reiterarle nuevamente el agradecimiento. Muchas gracias, Pablo, y a ustedes en la Escuela de Historia los felicito. Un gusto, como siempre. Muchas gracias.